Llevo 16 minutos grabando esto. Cada palabra suya. No me importa. Gente como tú no tiene nada que hacer aquí. Aquí soy yo quien audita este banco. Era un miércoles, las 2:31 de la tarde. El sol de octubre aplastaba el centro de Los Ángeles, con esa luz blanca que hace que todo parezca sobreexpuesto, como una fotografía a la que le sobra brillo y le falta sombra. Por la ventana del lobby del banco entraba ese resplandor en franjas largas, iluminando el mármol del piso, los sillones de cuero azul marino, las plantas de interior que nadie riega porque están hechas de plástico caro. El banco era un edificio de esquina en South Figueroa Street. 12 pisos, 3 cámaras en el lobby, 4 en los pasillos, una sobre el escritorio de atención al cliente, todo grabando, todo el tiempo. Anthony Webb llevaba 2 años trabajando como guardia de seguridad privada. 2 años, 1 mes y 16 días, para ser exactos, aunque él no los contaba con orgullo, sino con la ligera incomodidad de alguien que sabe que debería estar haciendo otra cosa. Tenía 29 años, un uniforme azul oscuro que le quedaba ligeramente apretado en los hombros, y una radio que nunca dejaba de colgarse en el cinturón. No había recibido entrenamiento formal en gestión de conflictos. No había tomado nunca un curso sobre sesgo implícito. Lo que sí tenía era algo que él llamaba olfato, esa certeza vaga y sin evidencia que a veces se disfraza de experiencia cuando en realidad es otra cosa. A las 2:31 de esa tarde, Anthony Webb vio a un hombre hispano de mediana edad sentado en una de las sillas del lobby, con una laptop abierta frente a él y una serie de documentos impresos esparcidos sobre la pequeña mesa de café que tenía al lado. El hombre vestía pantalón de vestir gris, una camisa de botones azul sin corbata, y zapatos negros con un brillo que indicaba que alguien los había limpiado esa misma mañana. Tenía audífonos colgados alrededor del cuello, un maletín negro apoyado contra la pata de la silla, y una expresión de concentración tranquila, la expresión de alguien que trabaja en algo que conoce perfectamente. Webb lo observó durante 4 minutos desde su posición junto a la puerta. 4 minutos. Y en esos 4 minutos construyó una historia completa sobre ese hombre. Una historia sin hechos, sin preguntas, sin datos. Una historia hecha únicamente de suposiciones. Vio los documentos del banco sobre la mesa y pensó, espionaje corporativo. Vio la laptop y pensó, hackeo. Vio el rostro de ese hombre, la piel morena, los rasgos centroamericanos, el acento que todavía no había escuchado pero que ya había decidido que existía, y pensó, no pertenece aquí. Lo que Anthony Webb no sabía era esto. El hombre sentado en ese lobby se llamaba Ernesto Palomino Cruz, 42 años, nacido en Ciudad de Guatemala, naturalizado ciudadano estadounidense hace 16 años, auditor senior de la División de Crímenes Financieros del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, el IRS, 13 años de servicio federal, autor de 3 metodologías de auditoría que hoy se usan en 14 estados, reconocido por el Departamento del Tesoro con la Medalla al Mérito en 2019. Hijo de Concepción Cruz, que llegó a este país con $80 y una dirección en una servilleta. Hijo de Rodrigo Palomino, que durante 20 años trabajó turnos dobles en una fábrica textil en el este de Los Ángeles para que su hijo pudiera ir a la universidad. Ernesto había sido el primero de su familia en graduarse universitario. Y no solo se graduó, estudió contabilidad forense en la Universidad Estatal de California, Northridge. Hizo su maestría en fiscalidad federal en la Universidad de Southern California. Ingresó al IRS a los 29 años con una puntuación perfecta en el examen de aptitud federal. Había desmantelado esquemas de fraude fiscal por valor de más de $400 millones a lo largo de su carrera. Era, en todos los sentidos legales y profesionales posibles, exactamente lo que parecía ser, alguien haciendo su trabajo. Y ese trabajo en ese momento preciso, en ese lobby de ese banco, consistía en revisar documentos financieros internos de esa sucursal específica. Porque ese banco, ese edificio de 12 pisos en South Figueroa Street, estaba bajo auditoría federal activa del IRS. Y Ernesto Palomino Cruz era el auditor asignado al caso. Esa silla en ese lobby no era una coincidencia. Era su oficina esa tarde. Eso debería haber sido suficiente contexto, pero Anthony Webb nunca preguntó. Y esa omisión, esa decisión de actuar antes de preguntar, de asumir antes de verificar, desencadenaría una cadena de eventos que destruiría su carrera. Pondría a un banco bajo el escrutinio más intenso de su historia y se convertiría en uno de los casos más documentados de perfilamiento racial en el sector financiero en la historia reciente de California. Si crees que lo que le pasó a Ernesto Palomino Cruz ese miércoles merece ser escuchado,
Dale like y suscríbete. Las historias como esta necesitan llegar más lejos. Comenta desde dónde estás viendo esto. A ver hasta dónde llega este documental. Anthony Webb cruzó el lobby con pasos seguros. La suela de sus botas golpeó el mármol con ese sonido particular, seco, autoritario, el sonido de alguien que ha decidido que tiene el derecho de interrumpir. El aire acondicionado del banco zumbaba suavemente sobre sus cabezas. Alguien, en un escritorio al fondo, atendía a un cliente. Las cámaras grababan. Todo normal, hasta que no lo fue. «Oye, sí, tú, ¿qué estás haciendo aquí?», dijo Webb. Ernesto levantó la vista de la pantalla con calma, no con la calma nerviosa de alguien sorprendido, con la calma sólida, casi geológica, de alguien que reconoce de inmediato lo que está ocurriendo porque lo ha visto antes. «Trabajando», respondió. «¿Hay algún problema?». Webb le dijo que los clientes no se sientan horas enteras con una computadora. Le preguntó si tenía cuenta en el banco. «Eso no es de su incumbencia», dijo Ernesto. La mandíbula de Webb se tensó ligeramente. No estaba acostumbrado a que alguien respondiera con esa ecuanimidad. La mayoría de las personas, cuando un guardia de seguridad se acerca con esa actitud, se disculpan, se explican, retroceden. Ernesto no hizo ninguna de esas tres cosas. «Mira, voy a ser directo», dijo Webb. «Alguien como tú, revisando papeles del banco en una laptop sin hacer ninguna transacción, eso levanta banderas». Silencio. Ernesto lo miró. Sus ojos no se endurecieron, no parpadeó con más frecuencia. Respondió con una pregunta simple, pronunciada con una precisión que era en sí misma una forma de documentación. ¿Alguien como yo? Necesito que sea más específico. Webb no fue más específico. Nunca lo fue. Porque ser específico habría requerido nombrar lo que en realidad estaba pensando, y nombrar esas cosas en voz alta, frente a las cámaras de un banco, era algo que incluso él sabía que no debía hacer. Pero lo que dijo a continuación fue suficientemente revelador. Le habló de licencias, de cómo cierta gente consigue papeles, de que la gente de ese lobby tiene negocios de verdad, no los de tu clase. Ernesto anotó cada palabra. Mentalmente primero, y después, cuando sacó su teléfono y lo apoyó discretamente contra el maletín, literalmente. El micrófono del teléfono captó todo desde ese momento. Cada sílaba. «Haga lo que considere», dijo Ernesto cuando Webb amenazó con llamar a la policía. «No me voy a mover». Webb habló por radio. Su voz sonó más segura de lo que probablemente se sentía. Reportó un individuo que se niega a salir, posiblemente indocumentado. Pidió una unidad. Ernesto no levantó la vista de la pantalla. Sus dedos siguieron tecleando. Introducía datos en el sistema de auditoría federal mientras esperaba que llegara la policía al banco que estaba investigando. La ironía tenía una densidad que ninguna de las cámaras del lobby podía capturar completamente, pero lo intentaban. El oficial Marcus Doyle, placa 4471, de la División Central del LAPD, llegó 6 minutos después. Tenía 9 años de servicio, un expediente que incluía 3 quejas previas por uso excesivo de fuerza, todas desestimadas por falta de evidencia suficiente. Una tasa de paradas en las que el 73% de los involucrados eran hombres latinos o afroamericanos, según datos que solo se conocerían semanas después, cuando Asuntos Internos revisara su historial completo. Pero en ese momento, a las 2:47 de la tarde de ese miércoles, Doyle entró al banco con la postura de alguien que ya ha decidido quién es el problema antes de escuchar ninguna versión de los hechos. Webb lo actualizó en segundos. Individual sospechoso, revisando documentos del banco, negándose a identificarse, posiblemente sin papeles. Doyle se acercó a Ernesto. Le pidió identificación. Ernesto le preguntó por la causa probable. El oficial dijo que el guardia había reportado comportamiento sospechoso. «Sentarme en el lobby de un banco y trabajar en una laptop», respondió Ernesto con voz completamente pareja. «No constituye comportamiento sospechoso bajo ninguna ley del estado de California, ni bajo la Cuarta Enmienda». Hizo una pausa. «Pero voy a cooperar. Voy a sacar mi billetera. Mis manos son visibles en todo momento». Doyle tomó la licencia de conducir, la examinó, y entonces dijo algo que cruzó una línea que no debería haber cruzado. Le pidió documentos migratorios. En el lobby, 2 personas levantaron la vista al mismo tiempo. Una mujer mayor, que esperaba en la fila de atención al cliente. Un hombre joven con una mochila, sentado a 3 sillas de distancia. Ambos procesaron lo que acababan de escuchar. Ambos sacaron sus teléfonos con la naturalidad cuidadosa de quienes no quieren que parezca que están sacando sus teléfonos. «Oficial», dijo Ernesto,
Y había algo en su tono que no era indignación ni miedo, sino algo más frío, más medido, más peligroso. Usted acaba de pedirme documentos migratorios sin ninguna base legal para creer que soy extranjero. Soy ciudadano naturalizado de los Estados Unidos. Eso lo dices tú, respondió Doyle. Necesito verificarlo. Y Webb, que había permanecido de pie a 1 metro de distancia durante toda la conversación, eligió ese momento para agravar aún más la situación. La laptop, dijo, probablemente tenía información robada del banco. Habría que confiscarla como evidencia. El aire en el lobby cambió, como cuando sientes que la presión atmosférica baja antes de una tormenta. Algo se contrajo. Nadie, dijo Ernesto, y esta vez su voz tenía una textura diferente, no más alta, nunca más alta, pero más sólida, como concreto. Va a tocar esta laptop. Nadie. Repito, nadie va a tocar este equipo. Doyle escaló. Le habló de arresto por alteración del orden. Ernesto respondió que no estaba alterando ningún orden, que estaba sentado, que estaba hablando en voz baja y que llevaba 16 minutos grabando la conversación en audio. Silencio. Pesado. Espeso. El oficial parpadeó. ¿Me está grabando? Ernesto le explicó, con la misma voz plana y técnica con la que probablemente explicaba cláusulas del Código Fiscal, que California es un estado de 2 partes en consentimiento para conversaciones privadas. Pero que esa conversación no era privada, era en un espacio público, que el audio era legal, que las cámaras del banco también grababan y que en ese momento, si miraban hacia atrás, verían que al menos 2 clientes también tenían sus teléfonos apuntando. Doyle y Webb se miraron. En ese intercambio de miradas, algo que había parecido simple se volvió complicado. Algo que había parecido rutinario empezó a tener aristas. Pero ninguno de los dos dio marcha atrás. El ego, una vez comprometido frente a testigos, raramente da marcha atrás. Doyle llamó por radio para solicitar refuerzos. Dijo que el individuo se mostraba resistente a la cooperación, que podría ser necesario un traslado. Desde el fondo del lobby, la voz del cliente joven, el de la mochila, sonó con una claridad inesperada. Yo también estoy grabando. Llevo grabando desde que llegó el guardia. La mujer mayor, que había estado observando todo desde la fila, se dirigió al escritorio de atención al cliente. Habló en voz baja con la empleada. La empleada levantó el teléfono interno inmediatamente. El gerente de la sucursal se llamaba Daniel Fitch, 47 años, 12 años en el banco, un hombre que entendía protocolos, que entendía responsabilidad corporativa, y que, cuando la empleada le dijo lo que estaba pasando en el lobby, sintió algo que no era exactamente alarma, pero que se le parecía mucho. Bajó por las escaleras internas, no por el ascensor, por las escaleras, con el paso de alguien que quiere llegar antes de que la situación empeore. Llegó tarde. Para cuando Fitch apareció en el lobby, la segunda unidad del LAPD ya estaba entrando por la puerta principal. 2 oficiales más, y el ambiente en el espacio, normalmente frío y aséptico como todos los lobbies bancarios, tenía ahora esa carga estática de los lugares donde algo está a punto de romperse. El oficial más joven de la segunda unidad, el oficial Javier Reina, 26 años, 18 meses en el departamento, se detuvo 3 pasos dentro del lobby y evaluó la escena. Un hombre sentado, calmado, con documentos sobre una mesa, 2 colegas de pie sobre él con la postura de quien contiene algo que no necesita contención, 3 teléfonos visiblemente grabando. La expresión de la gerencia del banco moviéndose hacia ellos con cara de desastre. Reina sintió algo que en la academia le habían enseñado a llamar incongruencia contextual. La escena no cuadraba. Se acercó a Doyle, le habló al oído. Le dijo que quizás debían verificar primero, antes de ir más lejos. Doyle lo ignoró. Se inclinó hacia Ernesto. Le dijo que esta era su última oportunidad de salir del edificio voluntariamente o que iba a ser detenido. Ernesto lo miró. Con esa calma que para entonces ya no era solo un rasgo de carácter sino una declaración táctica. Quiero que quede grabado, dijo, con voz clara y articulada, dirigiéndose tanto al oficial como a las cámaras, que estoy completamente tranquilo, que no represento ninguna amenaza, que no he cometido ningún delito, y que me niego a moverme porque tengo derecho legal a estar aquí. Si usted me detiene, estoy cooperando bajo protesta formal. Fitch, el gerente, llegó en ese momento. Miró a Ernesto, miró a los oficiales, abrió la boca. Y Doyle, sin darle tiempo a hablar, dijo: «Señor, esto es un asunto policial, por favor retírese». Fue en ese momento cuando el oficial Reina dio un paso al lado, literalmente, un paso lateral, pequeño, casi imperceptible, pero documentado en la bodycam de Doyle. Se distanció.
como alguien que no quiere estar en la fotografía. Si te está gustando este documental, dale like ahora, porque lo que pasa en los próximos 90 segundos no solo le cambia la vida al guardia y al oficial, le cambia la vida al banco entero. Doyle sacó las esposas. Ernesto no se movió, no se tensó. Mantuvo las manos visibles, sobre la mesa, cerca del teclado. Estoy cooperando, dijo, bajo protesta formal. No me resisto. El metal frío de las esposas chasqueó en el silencio del lobby. Un sonido pequeño que pareció más grande que el aire acondicionado, más grande que el tráfico de Figueroa afuera, más grande que todo. 4 teléfonos lo captaron. 3 cámaras del banco lo captaron. La bodycam de Doyle lo captó. El audio del teléfono de Ernesto lo captó. Fitch, el gerente, observó todo desde 2 metros de distancia con la expresión de alguien que está viendo, en tiempo real, el nacimiento de un problema legal que va a ocupar meses de su vida. Intentó hablar nuevamente. Doyle lo interrumpió. Pidió que le mostrara el contenido de la laptop. Esa laptop, dijo Ernesto desde su posición sentada, con las manos esposadas frente a él sobre la mesa, con la misma voz con la que habría explicado una cláusula del Código Tributario. Contiene documentos bajo confidencialidad federal. Ningún agente de orden público sin autorización judicial específica y ningún empleado privado de ninguna clase está autorizado a acceder a esa laptop. Confidencialidad federal. La frase flotó en el lobby como humo. Webb frunció el ceño. Doyle se detuvo. El oficial Reina, desde su posición lateral, procesó esas 2 palabras con una velocidad diferente a los demás. Su mano se movió hacia su radio. Voy a verificar algo, dijo Reina en voz baja. Doyle le dijo que no era necesario. Reina lo hizo de todas formas. Llamó a despacho. Dio el nombre del lobby. Dio la descripción del individuo detenido. Solicitó verificación de antecedentes y afiliación federal por nombre completo, si el individuo cooperaba en proporcionarlo. Ernesto proporcionó su nombre completo. Con calma. Con precisión. Ernesto Palomino Cruz. Número de identificación federal disponible si necesario. Silencio en el radio por 23 segundos. El cliente joven con la mochila contó esos segundos después, cuando lo entrevistaron. 23 segundos de silencio estático. Y después la voz del despachador, ligeramente diferente de tono, más cuidadosa, regresó con información que cambió la temperatura de todo el lobby. Pero esa información no llegaría esa tarde. No en ese lobby. Porque la opción 7, como la llamaría después el equipo legal de Ernesto, no era una revelación dramática frente a testigos. Era algo más lento, más metódico, más devastador. Ernesto fue sacado del banco en esposas a las 3:04 de la tarde. 4 teléfonos lo grabaron mientras cruzaba las puertas de vidrio hacia la luz blanca de octubre. Caminó con la espalda recta, sin decir una palabra, sin mirar a las cámaras. Con esa dignidad específica de las personas que saben que la historia los va a vindicar y que no necesitan apresurarse. El video del cliente joven, que duró 4 minutos y 52 segundos y capturaba todo desde la llegada de Webb hasta las esposas, estaba en línea antes de que la patrulla llegara a la comisaría. 9 horas después tenía 140,000 visualizaciones. A las 18 horas tenía 2,300,000. A las 48 horas, los medios habían hecho lo que los medios hacen cuando una historia tiene suficiente combustible. Investigaron. Y lo que encontraron cuando investigaron al hombre del video, el hombre calmado en la camisa azul que fue sacado esposado del lobby de un banco del centro de Los Ángeles sin cometer ningún delito, lo que encontraron hizo que la historia pasara de ser un caso de perfilamiento racial, ya de por sí grave, a ser algo que ningún redactor de titulares habría podido inventar. Ese banco estaba bajo auditoría federal activa del IRS. Había estado bajo auditoría desde hacía 93 días. Y el auditor asignado al caso, el auditor responsable de revisar las cuentas de esa sucursal específica, era Ernesto Palomino Cruz. El mismo hombre al que habían llamado, posiblemente indocumentado, en el lobby del banco que él estaba investigando. Silencio. No el silencio de un lobby. El silencio de un escándalo que acaba de encontrar su forma definitiva. La frase que Ernesto diría 2 semanas después en una entrevista con el Los Angeles Times fue reproducida en 38 países. Estaba auditando las cuentas de esa sucursal específica. La ironía es que la forma en que me trataron ese día terminó siendo la evidencia más contundente de la cultura institucional que estaba investigando. Lo que vino después fue simultáneo, múltiple y extraordinariamente preciso. La División de Asuntos Internos del LAPD abrió investigación ese mismo día. No porque alguien nos presionara.
Porque la bodycam de Doyle contenía evidencia suficiente para que cualquier revisor competente viera, sin lugar a dudas, que la detención carecía de base legal desde el primer segundo. La tasa de paradas de Doyle, revisada ahora bajo el microscopio de la investigación federal cruzada, reveló un patrón. El 73% de sus paradas en los últimos 4 años involucraban a individuos hispanos o afroamericanos. Su expediente tenía 8 quejas previas, 5 habían sido desestimadas. 3 estaban pendientes de revisión. Webb fue despedido por la empresa de seguridad privada 48 horas después del incidente, antes de que la empresa pudiera ser nombrada en los primeros artículos. El comunicado interno decía, violación de protocolos de atención al cliente. Todos entendieron lo que realmente quería decir. El banco, que había mantenido silencio institucional durante los primeros 3 días, mientras sus abogados intentaban entender la magnitud de lo que estaban mirando, emitió una disculpa pública el 4º día. La disculpa fue considerada insuficiente por aproximadamente todos los que la leyeron. Lo que nadie en el banco había calculado, lo que ningún asesor legal había anticipado cuando Webb llamó a la policía esa tarde, era que interferir con un auditor federal en el ejercicio de sus funciones no es solo un error de relaciones públicas, es un delito federal. Y que la auditoría que Ernesto estaba conduciendo, que ya había encontrado irregularidades en los patrones de préstamos de la sucursal, tendría ahora un contexto adicional. Una capa nueva de evidencia que ningún contador forense habría podido fabricar en un laboratorio. La demostración en tiempo real de la cultura corporativa del banco. El equipo legal de Ernesto presentó demanda civil 6 semanas después del incidente. Demanda contra Anthony Webb a título personal. Demanda contra el banco por responsabilidad vicaria. Demanda civil complementaria contra el oficial Marcus Doyle. El monto total solicitado, $7.800.000. La investigación federal sobre el banco, que se había iniciado por irregularidades en reportes de transacciones sospechosas, fue ampliada. Los auditores encontraron lo que Ernesto había comenzado a documentar esa tarde en el lobby. Un patrón sistemático de préstamos denegados a solicitantes hispanos y afroamericanos, con perfiles crediticios equivalentes a solicitantes blancos aprobados. Las disparidades estadísticas eran lo suficientemente consistentes como para superar cualquier umbral de coincidencia razonable. No era descuido. Era estructura. El juicio de Doyle comenzó 11 meses después. Duró 3 semanas. El jurado escuchó las grabaciones, vio los videos, leyó los registros de paradas. Escuchó al oficial Reina, que testificó para la fiscalía, describir el momento en que supo que algo estaba fundamentalmente mal, pero no habló cuando debió haberlo hecho. Su testimonio fue, en palabras del fiscal, el sonido de una conciencia llegando tarde, pero llegando. El juez Caroline Hargreaves presidió el caso. En su declaración antes del veredicto, dijo algo que fue citado en 6 artículos académicos sobre derecho constitucional en los 2 años siguientes. La cuarta enmienda no tiene cláusula de excepción para la incomodidad de quien aplica la ley. Existe precisamente para los momentos en que alguien con autoridad decide que sus suposiciones valen más que los derechos de otra persona. Esa es exactamente la situación que tenemos ante nosotros. Culpable, en todos los cargos. Privación de derechos civiles bajo color de ley. Detención ilegal. Falsificación de reporte policial porque el reporte inicial de Doyle describía a Ernesto como resistente y potencialmente peligroso, descripción que 4 horas de video desmintieron con una claridad imposible de impugnar. Marcus Doyle fue sentenciado a 4 años en una instalación federal de seguridad mínima. Perdió su placa el día del arresto. Perdió su pensión completa, $240.000 acumulados en 9 años, por el proceso de desertificación que siguió a la condena penal. Perdió su certificación policial permanentemente, lo que significa que nunca podrá trabajar en ninguna agencia de orden público en ningún estado de la Unión. La demanda civil se resolvió por un monto separado de $380.000 personales, la mayor parte cubierto por el sindicato policial, que después recuperó esa cantidad con intereses a través de reclamaciones propias. Su matrimonio de 6 años no sobrevivió el año del juicio. La casa familiar fue vendida durante el proceso de divorcio. A los 34 años, Marcus Doyle salió de prisión con un historial penal federal, sin certificación profesional, sin pensión y sin propiedad. Encontró trabajo en un almacén de distribución en el Valle de San Fernando, turno de noche, $17 la hora. Anthony Webb no fue procesado penalmente. La fiscalía determinó que su responsabilidad directa no alcanzaba el umbral penal necesario, pero la demanda civil personal lo alcanzó de otras formas. Trabajó durante 1 año en múltiples empleos de baja calificación mientras el caso avanzaba. El fallo civil le asignó responsabilidad solidaria por $400.000.
La mayor parte fue absorbida por el banco bajo la teoría de responsabilidad vicaria, pero el daño a su historial laboral fue permanente. Ninguna empresa de seguridad en Los Ángeles volvió a contratarlo después de que su nombre apareció en los registros públicos del juicio. El banco llegó a un acuerdo extrajudicial en la demanda civil de Ernesto por la cantidad de $7.800.000. Nunca admitió responsabilidad en el comunicado público. Todos los abogados que participaron en la negociación sabían lo que eso significaba en la práctica. La auditoría federal separada resultó en sanciones regulatorias por $23 millones, 3 cambios obligatorios en la junta directiva de la sucursal regional y la implementación de un programa de supervisión independiente por 5 años. Las disparidades en préstamos fueron documentadas en un informe público de 87 páginas que está disponible en el sitio web del Departamento del Tesoro hasta el día de hoy. Ernesto Palomino Cruz regresó a trabajar 2 semanas después del incidente. No pidió días adicionales de permiso, no cambió de departamento, no solicitó ser retirado del caso del banco. Terminó la auditoría, entregó el informe final en el plazo previsto. Sus supervisores en el IRS describieron su conducta durante todo el proceso como ejemplar en todos los aspectos profesionales y personales. En 2024, Ernesto fue promovido a director regional de la División de Crímenes Financieros para la región del Pacífico. Desde esa posición, impulsó la implementación de un protocolo nuevo para la interacción entre auditores federales y seguridad privada en instalaciones financieras, un protocolo que establece procedimientos claros para identificación, derechos del auditor y responsabilidades del personal de seguridad. El protocolo fue adoptado por 17 estados. El video de ese miércoles de octubre, el que empezó con 4 minutos y 52 segundos en el teléfono de un cliente joven con una mochila, se usa hoy en cursos de formación de la Academia de Policía de Los Ángeles como ejemplo obligatorio de lo que no se debe hacer. También se usa en cursos de cumplimiento corporativo en 3 universidades de negocios. También se usa, con un contexto diferente, en cursos de derechos civiles en escuelas de derecho. El edificio de South Figueroa Street sigue ahí. 12 pisos. El lobby con sillas de cuero azul marino. Las plantas de plástico que nadie riega. Las cámaras que graban todo el tiempo. La silla donde Ernesto estaba sentado esa tarde es, a todos los efectos prácticos, una silla igual a cualquier otra. Pero quienes trabajaron en ese caso, los abogados, los investigadores, los auditores que vinieron después, saben cuál es. La señalan a veces cuando pasan por el lobby. No dicen nada, solo señalan. Llamaron a la policía sobre el auditor que los estaba investigando. No podría haberse escrito mejor. Porque el sesgo racial no es un instinto, no es experiencia, no es olfato profesional ni certeza entrenada. Es una decisión. Una decisión de decidir quién es alguien antes de preguntarle. Una decisión de reemplazar la pregunta con la suposición, la evidencia con el prejuicio, el derecho con la conveniencia. Y esa decisión, como todas las decisiones, tiene consecuencias. Las consecuencias llegaron en este caso con la forma de un archivo federal, $7.800.000, 4 años de prisión, y una silla vacía en un lobby que sigue grabando todo el tiempo. La placa no te da razón, la Constitución sí. Si esta historia te llegó, si sentiste algo al escucharla, compártela. Las historias que se comparten son las que cambian algo. Suscríbete si crees que la rendición de cuentas es la única forma real de arreglar sistemas que se rompen en silencio. Y deja tu respuesta en los comentarios a esta pregunta. ¿Debería existir consecuencias criminales para empresas cuyos empleados hacen llamadas al 911 basadas exclusivamente en la apariencia étnica del cliente? No hay respuesta correcta. Hay respuestas honestas. Queremos leerlas. Mañana traemos otra historia, otro caso, otro momento donde alguien decidió que las suposiciones valían más que los derechos y descubrió lo equivocado que estaba de la forma más costosa posible. Nos vemos mañana.